impunidad en la que se encuentra actualmente el genocidio armenio ha sido, digamos, la inspiración para que otros genocidas decidan emprender sus planes sin temor a las consecuencias. En el caso más concreto, Hitler al momento de invadir Polonia les dice a sus Así tropas, hablaba Federico "Maten sin Banescayán, piedad". uno de Hoy, 20 nuestros años entrevistados después, el lunes pasado, cuando aquí en Perspectiva nos adelantamos a esta conmemoración. Un tema que ha aparecido en varios espacios del programa en estos días y que Mauricio, por ejemplo, quería que enfocáramos hoy en esta mesa. A ver, sí, dale. En nuestro país, esa entrañable comunidad ha llegado acá y se ha alquilado una pieza y fueron zapateros remendones y salieron adelante y hoy tienen figuras instaladas en la universidad, en el ministerio. Escuché muy atentamente la misa del Papa Francisco, que cada vez me parece más formidable, reconociendo el genocidio armenio, haciendo participar en la misa 2 patriarcas de distintas corrientes religiosas cristianas en Armenia. Todo eso ha creado un turco viejo y arrojan las familias y el barco vuelve y las familias quedan ahí. Entonces, me recuerda, quiero dejarlo como una historia personal. Dicho sea de paso, esto del Papa ha sido para mí muy importante en este centenario, porque hay países que no habían reconocido eso todavía y ahora aparece Alemania y Austria reconociendo el genocidio porque ellos también participaron como aliados en la guerra, en la primera, de Turquía en las luchas territoriales que tuvieron en la Primera Guerra Mundial. Quiero contar simplemente una pequeña historia personal. Allá soy invitado a ir a Estambul porque editan unos libros míos, Memoria del Calabozo y otros más. Y vamos con Costa Gabras, que iba a presentar la película de un turco sobre las cárceles turcas que durante 10 años no la pudieron proyectar, y me vinculo con los editores, por supuesto, y la esposa del editor estaba escribiendo un libro contando el genocidio, Epopeya del genocidio. Se ve que lo terminó cuando yo lo terminó cuando yo me volví y supe por correo. Con canciones alusivas al genocidio armenio, ¿no? Más allá de todas las otras que conocemos de su trayectoria, ¿cómo decirlo?, de cancionista, de la música internacional, etcétera, ¿no? Hoy esa música estuvo ya en algún espacio de nuestro programa. Carlos. A mí me gustaría leer la contraparte, porque hay una declaración del primer ministro de Turquía en este centenario que se cumple del genocidio armenio. Y el primer ministro de Turquía dice que tenemos que proteger y defender el recuerdo de los armenios otomanos y el legado cultural armenio es para Turquía un deber histórico y humano. De acuerdo con esta idea, el 24 de abril se celebrará por primera vez un acto religioso organizado por el Patriarcado Armenio en el acuerdo de los armenios y otomanos, que serán recordados también en Turquía como en todo el mundo, tal y como afirmó el presidente de la República, Erdogan, en su mensaje del 23 de abril del 14, cuando todavía era primer ministro. Tendría más sentido recordar a los armenios otomanos con un acto conjunto de Turquía y Armenia digno de estos dos países. Es decir, es diría yo, una conjunción, un acuerdo, un pedido de buena voluntad para cerrar heridas terribles, ¿no? A mí me impresionó mucho que el primer ministro de Turquía hiciera estas declaraciones, porque a los 100 años todavía están sucediendo cosas importantes. Este pedido de olvido y de cicatrización a mí me parece una cosa dramática y maravillosa, ¿no? Juan.
Bueno, yo me oponía a este tema porque no es un tema que se pueda tratar en 5 minutos ni en 3 minutos. Yo pediría por lo menos media hora para poder hablar del tema. Sí, pero ayer ni siquiera estabas convencido de que fuera bueno discutirlo. Sí. Yo quiero recordar que, según el diccionario de la Real Academia, el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Esta definición me parece perfecta, es una definición, pero es vacía, porque en esta definición nunca existió un genocidio. Es decir, todos los genocidios, todo lo que llamamos genocidios, desde los mártires cristianos, los africanos que murieron por la travesía intermedia para venir como esclavos a América, los armenios, los judíos y tantas otras cosas que pasaron y volverán a pasar, no son por ninguna de estas razones, son siempre por razones económicas. Entonces, cuando se trata el tema sin considerar cuáles son las razones económicas y qué es lo que estaba pasando, entonces simplemente se convierte en un tema político y no en un tema real. Es decir, que lo que se convierte se divide entre buenos y malos. Es decir, estos son los buenos que fueron perseguidos y masacrados, y estos son los malos que los masacraron, sin ver en realidad qué estaba pasando verdaderamente. Entonces, ¿ustedes que son todos estos genocidios originados en la economía? Exactamente, es decir, exactamente. Me parece que esa es una tesis como marxista. Es como marxista. Es sí. como marxista, es como si fuera marxista, realmente, sí. Sí, bastante seguro de todo. Bastante Qué suerte seguro. tenés resuelto el mundo entero. Precisamente, yo podría hacer una lista de qué pasó con el caso del genocidio de los cristianos en el Imperio Romano, del genocidio de los africanos que fueron llevados como esclavos a América, el genocidio armenio en la Guerra Civil Turca, el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente. El genocidio de los Pieles Rojas en Estados Unidos, es decir, son todos por razones económicas. Nunca fueron por razones de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. No, religión tampoco intervino. Tampoco. No, tampoco. Es el pretexto. La religión es el pretexto, ¿no? Carlos queda impresionado No, el planteo yo estoy de Juan. satisfecho porque me gusta encontrar un hombre que tiene todas las soluciones. Hasta ahora no había visto ninguno. Yo no tengo todas las soluciones. Para esta sí tengo la explicación. Ana, se nos ha ido el tiempo, se nos va. Tú, desde ahí, ¿cómo redondeas este asunto? Brevemente agregar dos cosas. Yo también me voy a permitir un recuerdo personal, si es el caso, ¿no? Cuando yo era niña y joven, mis tías, por parte de padre, vivieron muchísimos años en una casa que le alquilaban una familia armenia, en la calle Constitución. Y mi tía solía hablar con el señor que le alquilaba, una entrañable familia muy simpática de armenios, y frecuentemente les decía, sí, porque ustedes los turcos. Y el señor quedaba pálido. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad y empecé a entender y me enteré del genocidio armenio, la corregía. Y le decía, tía, por favor, no son turcos, son armenios. Los turcos los han eliminado por miles. Por favor, es lo mismo, él me entiende. En el interior, esto que estoy diciendo, se replicaba porque bajo el mote de turcos venían todas aquellas nacionalidades, identidades que el imperio turco abarcaba cuando no sofocaba. Nosotros hemos recibido parte de esa diáspora armenia y bueno, Uruguay puede dar largo testimonio de eso. Era mi recuerdo personal. Después, lo que dijo Maggi, solo agregar, porque sé que estamos cortos de tiempo, por supuesto me encanta la teoría de Juan y creo que algo de razón tiene, pero habría que agregarle que las razones económicas siempre encarnan y se hacen causa en motivos culturales, religiosos, y que la gente cuando mata y muere generalmente lo hace en nombre de motivos culturales y religiosos, aunque la determinación última, el que es marxista sabe de qué le hablo, suele ser económica. Respecto a lo de Maggi, aclararle que la actitud que él enaltece del primer ministro turco proviene de un acuerdo que hicieron en el 2009 y nombraron incluso una comisión de historiadores turcos y armenios para sentarse a hablar, reconciliar las memorias, poder escribir en conjunto.
hasta el día de hoy tienen problemas bastante grandes las dos comisiones y no logran ponerse de acuerdo. De ahí que el gran premio Nobel y mejor escritor turco, que es Orhan Pamuk, tuviera enormes problemas que casi comprometen su vida libre y tranquila en Turquía, cuando dijo: Turquía, a la cual pertenezco, debería reconocer algunas de sus culpas históricas, y una es respecto a los armenios. Eso... Capaz que queda para otro día la discusión que planteaba Juan, ¿no? Para toda la vida queda esa. El motivo de los genocidios, el motivo de fondo de los genocidios. ¿Se animan? Esa discusión, digo, que yo va a durar toda la vida, hasta que se acabe la vida, va a durar. Bueno, pero hay que contractualizarlo. Pero de eso no quiere decir que yo no lo quiera mucho. Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Ana Ribeiro, gracias por acompañarnos en otra mesa de los viernes. Nos vamos a encontrar con ustedes dentro de una semana, en una emisión, claro, con particularidades, porque estaremos en 1 de mayo y porque Carlos se nos va de viaje. Y menciono esto porque ese viaje incide en el concurso de cuentos. Hemos extendido el plazo, que en principio vencía anoche, una semana más. Le vamos a dar a los oyentes, que ya mandaron más de 150 cuentos, aclaremos, vienen muy bien. Les vamos a dar 7 días más, porque el jurado va a tener que postergar su trabajo a la espera de que Carlos vuelva. Entonces aprovechamos y hacemos así. Daremos a conocer los resultados entonces el 15 de mayo. Perfecto. Todo por culpa de Carlos, que se va de viaje a Venecia, ¿no? No. A ver la exposición de mi hijo. Claro. Tengo una justificación. Esa es una justificación que nadie va a discutir. Nos harás tus reportes desde allá, aclaremos, ¿eh? Sí, sí. En góndola. En góndola, además. Que salga el Skype ese, ¿cómo es que le llaman? Sí, lo ponemos por la pantalla. En góndola. Y además, bueno, Marco representa a Uruguay ahí. Por eso, exactamente. Es toda una noticia de la que vamos a ocuparnos. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Vienen las noticias con Romina y luego ya avanzamos hacia la mesa del tiempo libre con recomendaciones para este fin de semana.